que nos das de estar aquí, de estar exponiendo la verdad de Jesucristo. Y es un honor y un privilegio estar con ustedes nuevamente. Gracias porque nunca te olvidas de que podemos estar exponiendo la palabra y es una gran bendición. Okay. Vamos a sentarnos y oramos para que el Señor nos llene y nos dirija en esta mañana. Gracias, hermanos. Qué honor y qué privilegio es estar en medio de esta iglesia, de esta congregación. Y pues también tú nos llegaste a visitar alguna vez, ¿verdad? Ahí con nosotros. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos un cuerpo y eso es lo que nos debe de unir. Muchas veces lo que son las denominaciones pueden llegar a separar al cuerpo de Cristo, porque unos dicen, es que yo soy bautista, y es que yo soy pentecostal, y es que yo soy esto, y es que yo soy lo otro. Me acuerdo de 1 Corintios 3, vamos a leerlo. 1 Corintios 3, no es el tema, pero me acordé. 1 Corintios 3. Le voy a pedir que alguien lea del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Ya no te pregunté si predico así o con cubrebocas. No, sin cubrebocas. Ok, perfecto. El único que no puede andar con cubrebocas es el expositor. Muy bien. Ahí nos habla de que muchas veces los cristianos que son débiles en la fe o que son niños en la fe son los que andan diciendo, es que yo soy de Pablo, o es que yo soy del hermano Ismael, o es que yo soy del hermano Salvador, o es que yo soy de esta iglesia o de la otra. ¿Por qué hacen eso? Porque son niños espirituales. Son, como dice Pablo, le dijo a los corintios, son carnales, son bebés espirituales. Y no logran discernir que somos un cuerpo. En 1 Corintios, donde habla sobre la cena del Señor, nos dice que aquel que tome la cena del Señor sin discernir el cuerpo, acarrea condenación. Entonces, ¿qué es discernir el cuerpo del Señor? Que todos los que estamos bajo la sangre de Cristo somos uno. Amén. Amén, amén. Somos uno, no hay que soy de tal pastor, que soy de tal iglesia, que mi pastor sale en el canal de enlace, no, que mi iglesia tiene 10,000 personas, no. Todos somos uno en Cristo. Y así nos debemos de dirigir siempre. Si tú crees que nos vamos antes del arrebatamiento, antes de la tribulación o después de la tribulación, eso no deja, o eso no debe de hacer una diferencia para que tú y yo seamos hermanos, o para que tú y yo estemos peleados. Jamás. Sino que al contrario, en Efesios 4, donde habla de los 5 ministerios, dice que Dios los puso, ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a leerlo. No sé por qué estoy predicando esto, si no era lo que traía. Amén. Efesios 4. Sí. Del 11 al 12. Al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Díganme amén si ya están ahí. Amén, amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo puedes descubrir que un hijo de Dios, que una hija de Dios es maduro o madura en Cristo? Cuando discierne el cuerpo de Cristo, Amén. cuando discierne que todos somos uno solo. ¿Amén? Bueno, breviario cultural y espiritual, porque Amén. nos vamos ahí mismo a Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Muchos de ustedes tal vez ya se saben este pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Lo vamos a ver brevemente, pero vamos a ver con más detenimiento los versículos 9 y 10. ¿Ok? Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabemos que somos salvos, no por nuestras obras, no por lo que hagamos, porque cualquier cosa que hagamos para Cristo es insuficiente. La gran obra que hizo Cristo en cada uno de nosotros no la podemos pagar jamás. Cualquier cosa que hagamos es tamaño microscópico a comparación de lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Jamás vamos a poder igualar algo. Entonces, Cristo, el Padre, se apercibieron y dijeron: el hombre jamás va a poder hacer algo para lograr su salvación. Jamás. Entonces, dijo el Padre: yo voy a hacer todo lo posible para que ellos, que son mis hijos, que van a ser mis hijos, simplemente hagan una sola cosa, que es creer. Amén. Y si nosotros creemos, y es que la gente no puede concebir el hecho de: ay, nada más tengo que creer en Cristo para ser salvo. No, es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que irme de rodillas a tal lugar. Yo tengo que ir y salir de puerta en puerta a predicar y presentar una revista para que la gente sea salva. O tengo que ir a hacer esto o lo otro. La gente siempre tiene esa mentalidad religiosa de decir: tengo que hacer algo. Cuando Cristo dijo: lo único que tienes que hacer es creer. Y ya. Yo percibí todo, dice Dios. Tú nada más preocúpate de creer. Tú nada más preocúpate que después de que hayas creído, hacer mis obras. Amén. Eso es todo. Pero a veces nosotros insistimos neciamente en decir: es que tengo que hacer esto y lo otro. ¿Es malo hacer cosas para Dios? No. ¿Es malo trabajar para Dios? No. Pero eso no nos salva. Amén. Eso no nos salva. El hecho de que tú y yo obremos, el hecho de que tú y yo hagamos algo para Cristo, simplemente está hablando de que tenemos fe, de que creemos en Cristo. Y eso va a hablarle a los demás. Es para testimonio. Los hechos que tú y yo hagamos en nombre de Cristo es para dar testimonio a los que no creen. Porque Dios ya nos conoce y sabe de lo que somos capaces. Y Dios a lo mejor te ha dicho: tú eres capaz de predicar la palabra. Y tú: ay, es que me da pena. Es que quiero abrir un estudio bíblico en mi casa y no hay nadie y el pastor me dijo que yo lo dé. Pero, no, ¿qué tal si me equivoco? ¿O qué tal si la riego? ¿O qué tal? Y empieza el temor. Y empiezas a sudar frío de decir: mejor no lo hago, mejor me espero de aquí a la tribulación.
Cuando Dios te dice, no eres tú el que lo va a hacer, soy yo a través de ti. Amén. Como digo yo, y siempre lo predico, y siempre lo digo, y se los digo a mi congregación, hay una frase que me encanta usar, que es flojitos y cooperando con Dios. Tú nada más déjate. Tú nada más flojito y cooperando con Dios y Él te usa. Lo único que quiere es usarnos. Porque para eso somos puestos aquí en la tierra. Amén. Somos sus embajadores. Amén. Amén. Somos, como dijo Pablo, Señor, tú crece y yo menguo. Yo nada más soy tu siervo aquí, en esta tierra. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Amén. Amén. Todos. Bueno, por lo menos todos los que somos salvos. Amén. Tenemos ese anhelo en nuestro corazón, los que somos salvos, de ser usados por Dios, de que Dios haga algo con nosotros para los demás, para hacer crecer su evangelio, para hacer crecer su reino. ¿O a ti no te gustaría que tu familiar que no conoce a Cristo viniera a Cristo? Amén. O tu vecino que tú ves que es un borracho, un mujeriego, ¿no te gustaría que viniera a Cristo y se arrepintiera de sus pecados? Amén. Por supuesto. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, anhela hacer la obra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Bien. Entonces, el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es típico, es incluso yo les puedo decir normal que alguien que no tiene a Cristo o que está empezando en Cristo, se le suba el humo a la cabeza, se le suba el ego, de decir, ay, es que el pastor ya me dio el ministerio de limpiar la congregación, ya soy más que los demás. Y se sube el hermano o la hermana en su ladrillito de fama y gloria y dice, wow, de aquí al Auditorio Nacional. Yo ya necesito predicar. Es más, lo que está predicando el hermano se equivoca aquí y se equivoca. Y empezamos con el ego. Y empezamos con la vanagloria. Y ya queremos tumbar a los demás, bajarlos de donde están, porque yo ya sé mucho. Un hermano o una hermana que va a ser usado por Dios poderosamente, primero tiene que pasar la escuela de la humildad. Primero tiene que pasar la escuela que pasó Cristo. Él nunca dijo, yo soy aquí el mero mero. Él dijo, primero mi Padre. Amén. Yo estoy a la orden de mi Padre. Yo no hago mi voluntad. Yo hago la voluntad de mi Padre Celestial. Que nunca se alzó más que el Padre. Él nunca se creyó incluso más que los discípulos. Él dijo, yo no vine aquí para ser servido. Yo vine para servir. Yo vine para ponerme de tapete de los demás. Y si no pasamos esa escuela de la humildad, si no pasamos la escuela de que Dios nos aplaste, nos deshaga y nos quite todo el ego, no vamos a poder subir. A lo mejor, si tú quieres ser el pastor más grande de México, gloria a Dios, Amén. pero no va a ser a la primera, no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que pasar por toda una escuela muy grande, por todo un proceso muy amplio en el cual tú y yo, si no estamos preparados, el ego, la vanagloria, nos van a hacer equivocarnos, nos van a hacer caer. Una frase que me gustó mucho de un hermano, y la tengo hasta hoy en día muy presente y siempre lo voy a recordar. Y dice, cuando a una persona, cuando a un cristiano se le sube el humo a la cabeza, es porque el fuego se le apagó. ¿Y cuál es el fuego que se nos puede apagar? El del Espíritu Santo. Cuando se nos apaga el fuego del Espíritu Santo, el humo
de la vanagloria y del ego se nos puede subir. Lo mejor siempre es mantenernos abajo, como dicen por ahí, en un perfil bajo, porque ya nos tocará el día que Dios, no nosotros, Dios sea el que nos exalte. Amén. ¿Y cuándo vamos a ser exaltados? Cuando primero nos hayamos humillado y hayamos aprendido a mantenernos en esa posición. Amén. Amén. Efesios 2:10. Aquí viene lo bueno. No, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me gusta la traducción de la Biblia del lenguaje moderno, que dice así, Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Desde cuándo planeó las obras en las cuales tú y yo vamos a andar? Recuerda, Él las planeó, Él las hizo, Él ya las había pensado, ni tú ni yo. Y es que de repente pensamos, yo siento, me voy a poner en el lugar de una oveja de otra iglesia, puede ser la mía. Yo siento que el pastor debería de hacer tal evento, o hacer esto, o hacer lo otro, y yo pienso, y yo creo, y yo digo, y yo hago. Aquí no se trata de lo que tú y yo pensemos, jamás se trata de lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y a veces nosotros le queremos ayudar a Dios. Señor, te equivocaste. Señor, lo que tú planeaste como que le faltó esto, o como que por aquí no, o por ahí no. Espérame tantito, Dios es más sabio que tú y que yo. Amén. Y no le podemos andar dándole consejos a Dios. Simple y sencillamente no. Porque tú y yo nos equivocamos, porque tú y yo somos imperfectos. Mas Dios es perfecto y Él preparó buenas obras para que tú anduvieses en ellas, no solamente tú, sino la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cada congregación que existe en este planeta Tierra. Entonces, podemos, cada uno de nosotros, mantener un estatus espiritual delante de Dios en el cual Él diga, es que mi hijo tiene razón, o lo que planeó se me había ocurrido. De repente llega un ángel con Dios. Oye, ¿qué crees? Tu hijo Juanito se le acaba de ocurrir una gran idea. Y tú y Dios viendo al ángel, ¿qué dijo? No, pues dijo esto y esto y lo otro. ¿Cómo crees? Bueno, a lo mejor sí dice ¿cómo crees? Pero en son de sarcasmo. Y dice, ¿cómo crees que a Juanito se le ocurrió eso? No, pues, qué bonito. No es su voluntad. Y se nos pueden ocurrir cosas. Pero debemos de preguntarle siempre a Dios, Señor, ¿esto es lo que quieres? Amén. ¿Esto es tu voluntad? Ir aquí, hacer esto, decir lo otro, ¿es tu voluntad? ¿Lo digo? ¿Lo hago? ¿Me quedo callado? ¿Me espero tantito? Hay 3 respuestas de parte de Dios a tus oraciones, a tus peticiones, a tus ideas, a tus locuras. ¿Sí? ¿No? Y espérate tantito. Amén. Cuando te dice que sí, no es porque Dios esté de acuerdo contigo, es porque Dios ya lo había planeado y te está diciendo sí.
eso que tú estás pensando no es porque a ti se te haya ocurrido, es porque yo lo había planeado y lo puse en ti. Cuando te dice no, es porque no nos conviene. Jamás nos va a permitir Dios algo que nos vaya a perjudicar. ¿Quiénes son papás aquí? Alcen su mano, por favor. Tú has tenido un hijo o una hija que de repente vamos a poner un pequeño, 5, 6, 7 años, que se le ocurrió algo. Mamá, quiero hacer una montaña aquí de lodo, aquí dentro de la casa, porque sé que se va a ver, como aquí no cae nieve, mamá. Quería hacer un muñeco de nieve, pero como no hay nieve, quiero traer lodo aquí adentro de la casa. Se le ocurrió al chamaco o la chamaquita. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Qué crees que Dios nos dice cuando se nos ocurre algo? Lo mismo. ¿Estás loco, mijo? A ver, mijo, ¿de dónde te salió eso? ¿Por qué lo estás pensando? Son niños. Son niños espirituales. Ya sé por dónde. ¿De dónde vino lo que empecé hace rato? Son niños espirituales. Por lo tanto, si tú y yo no somos maduros, vamos a andar pensando locuras. Se nos van a estar ocurriendo, valga la redundancia, ocurrencias. Ocurrencias. Dios no es lo que quiere. Dios quiere que lo obedezcamos. Dios quiere que nos sometamos a su voluntad. Amén. Ustedes han visto un guante, ¿verdad? Ya sea para cuando lavan los trastes o cuando hace frío. No sé quién use guantes cuando hace frío. Bueno, la mayoría de las mujeres, los hombres así como que más machos, ¿no? No me da frío en las manos. Yo sí me pongo guantes. Pero vamos a suponer, tú te pones unos guantes para lavar los trastes, ¿ok? Te metes los guantes, estás lavando los trastes o estás lavando alguna olla con mucha grasa y le pones ahí un montón de líquidos para que se vaya toda la grasa de la olla. Y de repente llega una persona que ve el traste reluciente, limpiecito, y se le pone, y llega con los guantes, y esa persona le empieza a decir a los guantes: ¡qué bien los limpiaste! ¡Qué bonito dejaste esa olla! Como tú, guantes, no hay nadie más. Como tú, no hay otros. Pero los guantes limpiaron la olla. ¿Quién fue? El que los tenía puestos. De igual manera, nosotros somos como los guantes de Dios. Dios únicamente nos usa. Dios únicamente nos pone, no en mal sentido que nos usa, sino nos usa en el buen sentido. Simplemente mete su mano en nosotros y nosotros somos como esos guantes que Dios utiliza para hacer su obra. Amén. Amén. 1 Corintios 3:14. Primera de Corintios 3:14 al 17. Dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tú y yo venimos al Evangelio, leímos hace rato que Dios preparó las obras para nosotros, para que andemos en ellas. Pero era suficiente con haber hecho obras para que nosotros
anduviésemos en ellas, no. Era necesario que tú y yo fuésemos transformados, fuésemos nuevamente hechos a imagen y semejanza de Él, porque la perdimos cuando heredamos el pecado de Adán y Eva. Ese pecado que heredamos nos lleva a pecar, nos lleva a la concupiscencia, nos lleva al querer ir en contra de la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, cuando Dios preparó esas obras para ti y para mí, dijo, no me es suficiente con que Él ande en mis obras, camine en mis obras. Quiero morar en Él. Quiero habitar en Él o en ella. En ti y en cada uno de nosotros. Y así como que, Señor, tú tienes un trono allá en el cielo. Tu trono celestial. Pero también quieres vivir en mí. También quieres habitar en mí, yo un simple mortal, pecador. Y Dios te dice, sí. Amén. Yo quiero habitar en ti, yo quiero morar en ti. Pero tengo que preparar morada. Tengo que cambiarte, tengo que transformarte, porque yo no puedo habitar en un lugar con pecado. En un lugar sucio. Fíjense lo que dice ahí mismo en el 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo no sé por qué Dios dijo, yo quiero vivir en cada uno de ellos. Pero gracias a Dios que lo pensó. Amén. Y gracias a Dios que lo hizo, porque por eso tú y yo el día de hoy somos salvos. Amén. Amén. Si Él no viviese en cada uno de nosotros, estaríamos perdidos. Así de simple. Pero Él dijo, yo quiero que en cada uno de mis hijos, de los que me han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, sean una morada mía. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En mí, en mí. Y cuando dice en el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. No esperemos a que las obras que nosotros hagamos, a lo que se nos ocurre, como dije hace rato, Dios lo pase por fuego y salga quemado. Como dice en Hebreos 6, vamos a leer Hebreos 6, donde habla de las doctrinas. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento ¿de qué? De obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todas aquellas obras que hacemos en pecado, o todas esas obras que hacemos que están fuera de la voluntad de Dios. Cuando Dios no nos dio permiso, cuando Dios no nos dijo, no lo hagas, y nosotros ahí vamos y lo hacemos. Y de repente decimos, ¿por qué no me salió, Señor? ¿Por qué si mi plan era perfecto, Señor? Si yo tenía la razón, Señor, y no me salió, ¿cómo es posible? Y Dios te dice, ¿a qué horas me consultaste? ¿A qué horas me pediste permiso de hacerlo? Posiblemente sí era la voluntad de Dios. Y como les dije hace rato en las 3 respuestas, la tercera es, aún no, todavía no, espérate tantito. Amén. Posiblemente sí era la voluntad de Dios, pero no era el tiempo. ¿Y cómo sabemos cuándo es el tiempo de Dios? Cuando todas las puertas se abran. Amén. Cuando tú no tengas que forzar nada. Amén. Tú nada más lo que tienes que hacer es, Señor, tengo este plan. Tengo esta inquietud. Quiero hacer esto.
Estás buscando trabajo, tienes 3 opciones. ¿Cuál de las 3, Señor? No sé cuál. Las 3 son muy buenas. Las 3 están cerca de mi casa. ¿Cuál, Señor? Quiero hacer esto. Me quiero casar. Quiero estudiar esto. Quiero hacer lo otro. Quiero poner otra sucursal de esta iglesia. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ponlo, dáselo al Señor, porque en sus manos tus planes son mejores en las de Dios que en las tuyas propias. Tus planes posiblemente ni siquiera son tuyos, porque Dios te los puso en tu corazón. Y tú ni siquiera supiste de dónde salió. Una mañana de esas que dices, es que hoy tengo la revelación de Dios y siento que es esto. Estoy viendo muchos sospechosos. Y siento que es esto. No sé de dónde salió la idea. Pues vete haciendo a la idea de que todas las buenas ideas vienen de Dios. Amén. No vienen de ti, vienen de Dios. Por lo tanto, cuando salga una buena idea, una idea magnífica, una idea grandiosa, no fuiste tú. Fue Dios quien te la puso. En tu corazón y en tu mente. ¿Y entonces qué vas a hacer, hermano, hermana? Señor, te entrego mi idea, te entrego mi plan. Perdón, me dijo el pastor que no era mío, que son tuyas. Te regreso tu plan. Porque en tus manos tú lo vas a hacer, tú lo vas a obrar. Y en tu tiempo, Señor, se va a hacer. Amén. Se va a realizar. No en el nuestro, en el de Dios. Porque sus tiempos son perfectos. Amén. Y sus planes son mejores que los tuyos y que los míos. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no hay para dónde hacerse, como dicen por ahí. Por lo tanto, cuando tú creas que tienes un plan y dices, ese es el mejor plan del mundo, yo te doy un consejo. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Amén. Cuéntale tus planes y va a decir, hijito, qué buena idea se te ocurrió. Pero no es mi idea. No se hacen tus ideas, hijito, se hacen las mías. Amén. Amén. Vamos ahora Hechos 17 del 24 al 26. Recuerda, somos hechura de Dios. Hechos 17, 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que nos dice la religión? Vamos al templo, pensando que las 4 paredes son el templo. Pero en 1 Corintios dice, ¿quién es el templo? Amén. Lo leímos hace rato, 1 Corintios 3:16, no es necesario que nos regresemos. Tú y yo somos el templo, tú y yo somos la habitación de Dios. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da todas las cosas? Dios. Amén. Él es el que provee todo. Él es nuestro proveedor. Hoy en día, con esto de la pandemia, mucha gente, sobre todo los que no tienen a Cristo, están temerosos de qué es lo que va a ocurrir. Y si se viene peor, ¿de dónde voy a...? Y si me quedo sin trabajo, y si me quedo sin dinero, ¿cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer para esto o para el otro? Él es el que da todo. 26, y de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Amén. Por lo tanto, lamentablemente hay gente que hacen menos a otras personas por su ideología, por su raza, por su religión, pero todos provenimos de un mismo linaje, de una misma sangre. Pregunta: ¿los hijos de Dios tenemos el mismo linaje del resto de la gente? No. ¿De qué sangre venimos? De la sangre de Cristo. ¿Y a qué se está refiriendo a esa sangre de Adán? A esa sangre por la cual nacimos todos los seres humanos. Pero a partir de que tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo, cambió esa sangre, cambió ese linaje. Inclusive, habla la palabra de Dios y dice que ya somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ya no somos iguales que los demás. Ya pertenecemos a un Señor distinto. Antes éramos pertenecientes a un Señor que se llamaba contrario a Dios, que se llamaba adversario de Dios. Ahora Cristo nos ha hecho cercanos a Dios. Amén. Nos ha unido a Dios. A partir de que Él murió, en ese mismo momento fue rasgado el templo y nos dio libre acceso a la presencia de Dios, a su trono celestial. Entonces, vamos a leer ahora Efesios 1, del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? 4 horas. De una vez, vamos. Efesios 1. Bueno, 3 para que el hermano Enrique también. Perfecto. Efesios 1, del 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo te escogió a ti y a mí? Antes de la fundación del mundo. Muchos pensábamos y decíamos: es que Dios, ya estoy en la presencia de Dios. Dios me llamó desde el día en que yo recibí a Cristo. Bueno, eso es terrenalmente, pero allá en el cielo Dios vio. Él vive en la eternidad. Amén. Y en la eternidad no existe el tiempo. Es más, en esos momentos, en la eternidad de Dios es lo mismo el pasado, el presente y el futuro para nosotros. Porque Él dice, un flashazo, una mirada, Él lo ve todo, Él ve todo el panorama, Él ve desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Para Él todo es lo mismo y por lo tanto, Él vio ese día que tú recibiste a Cristo. Vamos a suponer que tú lo recibiste el 24 de mayo del 2005. Ese día recibiste a Cristo. Y dices, desde ese día ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. No. Dios lo vio antes. Amén. Dios ya lo sabía antes. Dios echó una mirada y sí, una fecha terrenal, 24 de mayo del 2005. Pero en su eternidad, en la eternidad de Dios, antes de la fundación del mundo, Él vio ese día y dijo, Juanito Pérez me va a aceptar. Su nombre ahora lo anoto en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo.
¿Desde cuándo está tu nombre en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. Porque ya sabía lo que ibas a hacer con él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Como yo siempre digo, lo que hace Dios, todo es por gracia. ¿Y qué significa la gracia? Cuando dice Dios, se me antojó hacerlo. Fue mi voluntad hacerlo. Yo no necesité pedirle permiso a nadie para realizar mi obra. Lo hice por amor. Lo hice porque quise. Por el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuimos escogidos, tú y yo, antes de la fundación del mundo? ¿Para alabanza de qué? De la gloria de su nombre, para darle alabanza, para darle gloria a Dios. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que tus obras y mis obras le den gloria a Dios. Amén. Para eso fuimos escogidos, ni más ni menos. Nos tiene que entrar eso en la mente, nos tiene que caer en el corazón, para que entendamos el propósito por el cual seguimos en esta tierra. Si no te has muerto por el COVID, es que todavía no has cumplido tu misión. De seguirle dando gloria a Dios, de seguir glorificando a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Quién le tiene miedo al COVID? Espero que nadie alce su mano. Yo espero que no. ¿Y si te mueres qué? Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si nos morimos, pues es porque fue la voluntad de Dios. Nadie se muere por COVID, todos se mueren por la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ok, fue un pequeño breviario cultural para que no le tengan miedo a un virus. ¿Bien? Vamos ahora a leer Mateo 25. Mateo 25 del 31 al 34. Digan amén si ya lo tienen. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quién le pertenece? Número 1, el reino de Dios, a Cristo. Pero juntamente con Cristo, dice aquí, también nos toca. Si estamos en Cristo. Porque acuérdate, lo mencioné desde casi un inicio, somos un mismo cuerpo con Él. Estamos en su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Tú perteneces a una iglesia aquí en la tierra. Pero invisiblemente, o de forma invisible, todos los que hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo, estamos en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Y como dice Efesios 2:6, que hemos sido sentados, tú y yo, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso significa que somos uno. Somos uno en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer Hebreos 4, del 1 al 4.
Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí hay algo bien interesante. Amén. Aquí hay algo bien importante que debemos de conocer. En Santiago, lo vamos a leer en un momento. En Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y vimos que nuestras obras no son para salvación, son para demostrar al mundo que nosotros somos cristianos. Amén. Vamos a obrar, vamos a hacer las obras. Es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos decenas de ojos sobre nosotros. Ahí va el cristianito, ahí va el aleluyo. Y es que mi primo me dijo que ya no va a la católica porque ya aceptó a Cristo. Y los ojos nada más están sobre nosotros, a ver a qué horas nos equivocamos, a ver a qué horas la regamos, a ver a qué horas decimos una grosería, o a ver a qué horas hicimos algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios es que Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros, va a hacer la obra. Dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué es entrar en el reposo de Cristo? Cuando la palabra de Dios habla de reposo, en el Antiguo Testamento está hablando de un solo día. Un solo día a la semana. Tenían que reposar, tenían que descansar. Y a veces no era meramente el sábado, era en el séptimo día. Cuando las lunaciones, etcétera, no voy a entrar en detalle en ese tema, pero era en el séptimo día que tenían que descansar. Pero no necesariamente tenía que ser en sábado, porque ¿qué tal si el primer día de la semana caía en miércoles? ¿Séptimo día cuándo era? Martes. Para nosotros, pero en el Antiguo Testamento no llevaban el calendario como nosotros lo llevaban. Ellos tenían el sol y la luna para el calendario. Y a partir de ahí se guiaban. Ellos al séptimo día descansaban. Y un día, tú y yo debemos de seguir descansando un solo día, o como dijo Cristo, yo soy su reposo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Nuestro reposo es diario. Amén. Nuestro reposo es todos los días, porque estamos en la gracia de Dios. Y si tú tienes a Cristo, tienes su reposo. ¿Y qué significa reposo? Uno, ya no estar preocupado de muchas cosas, porque lo conoces a Él, porque sabes que Él es tu proveedor. Otra, reposar de obras. Me recuerdo mucho cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Y Lázaro tenía dos hermanas, una que se llamaba Marta y otra que se llamaba María. Y dice que cuando Cristo llegó, pues había una Marta que estaba afanada y decía, traigan, ya viene el Señor, traigan esto, sírvanle agua, vete al Oxxo por una coca para servirle al Señor. Señor, no tomas coca, ¿verdad? Mejor agua. Señor, ¿quieres que te mande a pedir algo de Uber, de Didi? ¿Qué se te antoja? ¿Un pozolito? Señor, no sé.
Y Marta afanada y atendiendo. ¿Y qué era lo que hacía María? Estaba Cristo a los pies del Señor, escuchando, teniendo lo mejor, sin estar afanados, sin estar preocupados. ¿Es pecado preocuparte, afanarte? No, como tal. Lo que nos está diciendo la palabra, nosotros somos templo. Nosotros ya, ahora habita Cristo en nosotros. Donde Dios te habla, primeramente por la palabra, y también nos habla en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Descansar, y eso significa, primero escucha la voz de Dios. Y descansa en lo que Dios te dice, en lo que Dios te hable. Es que estoy preocupado porque mi esposo ya perdió el trabajo, o yo ya me descansaron por la pandemia y viene esta enfermedad y ya anunciaron en CNN que vienen otras 25,000 pandemias. Y estoy preocupado, ¿qué tal si me muero? ¿O qué tal si me infecto a algunos de mis vecinos o amigos o mis familiares o mi hijo, mi hija se infectan? Y preocupado y preocupado y preocupada. Hagamos lo que hace María. Estar a los pies del Señor, escuchando su palabra. Ella hizo lo mejor. Escuchando la voz de Dios, aprendiendo de Él. Y no haciendo... Sí debemos de hacer cosas. No digo que no hagamos cosas para Dios, pero no es lo primero. Lo primero es escucharle a Él. ¿Qué era lo que hacía Jesús todos los días? Se iba de madrugada a orar al Padre. ¿Y sabes para qué iba a orar al Padre? Para recibir las instrucciones de ese día. Para que el Padre le dijera, hoy vas a ir a Capernaum, hoy vas a ir a Galilea, hoy vas a predicar, hoy vas a ir al monte y vas a dar esta enseñanza, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer lo otro. Porque Jesús no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Y para eso iba Jesús a orar, para platicar con su papá y preguntarle, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Pero se preocupaba Jesús por ello? No, simplemente obedecía, simplemente escuchaba y hacía. Y era lo que ocupaba a María. Ella quería escuchar, ella quería alimentarse del Señor, ella quería recibir el pan diario de cada día. Quería recibir la instrucción de parte de Dios y descansar en ello. Amén. Y si tú haces lo mismo, vas a descansar todos los días de tu vida y te vas a dejar de preocupar. Amén. Y en lugar de preocuparte, te vas a ocupar. ¿Qué significa preocuparte? Preocupar. Ocuparte antes de. Cuando debemos de ocuparnos y no adelantarnos. Dios nos dice, descansa. Yo habito en ti, tú eres mi hijo, yo he preparado obras para ti. Ocúpate en mis obras. Ocúpate en lo que yo tengo cada día para ti. No quiero que te ocupes en otra cosa. Señor, pero yo trabajo, ¿cómo voy a hacer tu voluntad? Mi voluntad es que trabajes. Que sigas en tu trabajo, en tu empleo, pero que lo hagas de la mejor manera. Si tú eres arquitecto, si tú eres abogado, si tú eres doctor, si tú eres albañil, si tú eres obrero, lo que sea, Dios te dice, ocúpate en hacer eso. Y después vendrá el que prediques mi palabra. Ocúpate en las cosas que yo te he puesto. Dios te puso en el lugar que Él quiere, porque ahí le vas a servir. Donde estés, tú vas a ser instrumento de Dios. Es que no me gusta mi trabajo, Señor. No me gusta esa empresa. Recuerda que tú y yo no hacemos nuestra voluntad. Nuestros planes no son mejor que los de Dios. Si estás ahí es porque le tienes que predicar a alguien. Amén. Si estás ahí es porque seguramente Dios quiere que des testimonio. Dios quiere que seas luz ahí.
pero yo no quiero en esa empresa, yo quiero en la otra que está más cerca de mi casa y me pagan más. Bueno, Dios te va a sacar hasta que hayas cumplido tu obra, en la cual Dios te puso. Descansemos en Él. Descansemos como lo hacía María. Descansemos a los pies de Cristo. Él es nuestro descanso eterno. Amén. Y cuando una persona se muere, es que ya está descansando, entonces nosotros no hemos aprendido a descansar. Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Tenemos, como hijos de Dios, que seguir siendo luz, dando ejemplo a los que no tienen a Cristo. Pero primero tenemos que aprender de Él, de lo que Él habla, de lo que Él dice, de lo que está escrito en su palabra. Y muchas veces nos falta meternos un poquito más. Nos falta decir, Señor, pues estoy leyendo la Biblia en un año, pero ya se me hace tarde. Me levanté tarde, Señor, al trabajo. Ya me quedan 1 minuto y tengo que leer 25 versículos. Y ni siquiera meditaste en el versículo. Su palabra no es para leerla al aventón. Su palabra fue hecha para meditar. Su palabra fue hecha para escucharla. Y que Dios nos hable. Descansa en Cristo, por favor. Y es diario. Amén. Es todos los días ese descanso que tenemos que tener como hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque somos tu templo. Tú decidiste habitar en cada uno de nosotros. Tú preparaste obras buenas para cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque sí debemos de descansar, pero ese descanso es diario. Haciendo tu voluntad, obedeciéndote todos los días de nuestra vida. Oh bendito Dios, no permitas que los afanes de este mundo nos quiten nuestra paz. No permitas, Señor, que las preocupaciones apaguen y mengüen el fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Señor, sino que al contrario, que el fuego de tu Espíritu sea avivado día tras día. Y Señor, permítenos ser y seguir siendo luz en medio de las tinieblas, embajadores de tu reino, siendo ejemplo para todos los que no te conocen. Oh Señor, que tu obra y tu voluntad se hagan todos los días de nuestra vida en cada uno de nosotros y no nuestra voluntad. Ya no más, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, se pueden sentar. Mis hermanos, para los que no conocían al hermano, un momentito, mis hermanos, todavía no